En los primeros tiempos de Roma, la educación no era como la imaginamos hoy, con escuelas y maestros profesionales. En vez de eso, estaba muy metida en la familia. Los jóvenes romanos aprendían más que nada de sus papás, sobre todo del papá, esta educación se enfocaba en cosas útiles para la vida como ciudadano romano, como sembrar, cómo pelear en la guerra y las costumbres de sus abuelos, conocidas como él. Era un sistema cercano y no tan formal, hecho para enseñar las buenas cualidades romanas y preparar a los jóvenes para que cuidaran los valores de la ciudad. Lo importante era ser buena persona y cumplir con su deber, más que pensar en cosas muy complicadas, y esto mostraba que Roma era muy práctica desde el principio. Cuando Roma creció y tuvo más poder en el Mediterráneo, sus ciudadanos conocieron otras culturas, y la más importante fue la griega. Los romanos, que siempre eran prácticos, vieron que el conocimiento griego era avanzado y útil. Los libros, las ideas y las formas de enseñar de los griegos empezaron a entrar poco a poco en la sociedad romana. Esto no siempre fue fácil de aceptar. Algunos romanos más tradicionales no confiaban en la influencia griega porque tenían miedo de que pudiera hacer a los romanos menos duros. Sin embargo, las cosas tan interesantes que los griegos habían logrado con su mente eran muy atractivas, y poco a poco empezó a aparecer un sistema de educación más formal, muy parecido al de los griegos, especialmente para los hijos de la gente rica, que cada vez era más. La influencia de la cultura griega en la educación romana fue muy grande y de muchas formas. Las familias ricas de Roma comenzaron a contratar maestros griegos que muchas veces eran esclavos con estudios o esclavos que habían sido liberados para que enseñaran a sus hijos. Estos maestros traían toda la riqueza de los libros griegos y les enseñaban a los jóvenes romanos las grandes historias de Homero y las obras de teatro de Eurípides. Las ideas de los filósofos griegos, con sus diferentes escuelas como el estoicismo y el epicureísmo, también gustaron mucho en Roma porque ofrecían formas de entender el mundo y de vivir una vida correcta. Este intercambio de culturas cambió mucho cómo pensaban y aprendían los romanos, haciendo más completa la educación tradicional romana. Este cambio no fue solo traer ideas de afuera sin más. Los romanos adaptaron las formas de enseñar de los griegos para que sirvieran a sus propias necesidades y valores. Aunque aceptaron los libros y la forma de hablar de los griegos, el objetivo final casi siempre siguió siendo muy romano: formar buenos ciudadanos, líderes capaces y gente que supiera hablar bien en público para convencer a los demás. Aprender el idioma griego se volvió una señal de que un romano era educado, visto como una llave para entrar a un mundo más grande de conocimiento y cultura. Así, el sistema de educación romano se convirtió en una mezcla, combinando las tradiciones romanas con las fuertes ideas que venían de Grecia. Saber hablar bien para convencer a la gente era lo más importante en la sociedad romana. La retórica, que es el arte de hablar bien en público, era por eso lo máximo en la educación romana para los jóvenes que iban a trabajar en cosas del gobierno o la política. Ya fuera en los juicios, en el Senado o hablando a la gente en las plazas, un romano necesitaba usar las palabras con habilidad y exactitud. Era casi imposible tener una carrera como político o abogado sin saber muy bien las técnicas de la retórica. Esta importancia marcó todo el camino de estudios para los romanos ricos, y las primeras etapas del aprendizaje se veían como una preparación para dominar este arte tan importante, que era fundamental para tener influencia y progresar. Aprender retórica era algo fuerte y práctico. Los estudiantes hacían una serie de ejercicios ordenados llamados, que empezaban contando historias sencillas y luego seguían con formas más complicadas de discutir ideas. Una parte importante de este entrenamiento era la declamación, donde los estudiantes daban discursos sobre casos de leyes inventados, o aconsejaban a personajes de la historia en momentos importantes. Estos ejercicios estaban hechos para desarrollar no solo que hablaran fácil, sino también que supieran armar discusiones con lógica, llegarle a las emociones de la gente y cambiar su forma de hablar según la situación y el público. La meta era formar un orador muy bueno y con fuerza al hablar. Antes de que un estudiante pudiera meterse de lleno a la retórica, era muy importante tener una buena base en gramática. Para los romanos, la era mucho más que solo las reglas de cómo se forman las frases y las palabras. Incluía estudiar a fondo los libros, principalmente de los grandes poetas e historiadores de Grecia y Roma. Los estudiantes aprendían a leer los textos con cuidado, a analizar cómo estaban hechos, su estilo, lo que querían decir, y a entender las figuras que usan los escritores.
Los trabajos de escritores como Virgilio, Horacio y Cicerón se volvieron los libros básicos, no solo porque estaban muy bien escritos, sino también por los valores morales y culturales que enseñaban. Esta lectura profunda de libros daba todo lo necesario para practicar la retórica. Además de la gramática y la retórica, la filosofía también tenía un lugar en los estudios más avanzados, aunque quizás no todos la estudiaban. Influenciados por las tradiciones griegas, los estudiantes romanos podían estudiar varias escuelas de filosofía, y el estoicismo era muy popular entre la gente que gobernaba porque le daba mucha importancia al deber, la razón y a ser bueno en el servicio público. Aunque no todo romano educado se volvía filósofo, conocer un poco de filosofía se consideraba parte de una educación completa y daba una guía para portarse bien y profundidad para pensar. Todas estas materias juntas buscaban formar una persona que supiera hablar bien, que supiera muchas cosas, con buenos valores y lista para ser un líder. En la antigua Roma no todos podían ir a la escuela, ni de lejos. Era más que nada un lujo que dependía de si eras rico o pobre. No había un sistema de escuelas públicas pagadas por el gobierno como las que conocemos ahora. Las familias ricas podían pagar para que sus hijos tuvieran mucha escuela, ya sea con maestros particulares o mandándolos a escuelas más avanzadas que costaban dinero. Para la mayoría de la gente, especialmente los pobres y los que vivían en el campo, la educación formal era muy poca o no había. Los niños de familias pobres quizás aprendían un oficio trabajando como aprendices, y algunos quizás aprendían a leer, escribir y contar un poco, pero ir a la escuela por mucho tiempo casi nunca era posible para ellos. La primera etapa formal de la escuela, usualmente para niños como de 7 años, era con un maestro llamado. Ahí los niños y a veces las niñas de familias con más dinero aprendían lo básico: leer, escribir y cuentas sencillas conocidas como. Estas escuelas muchas veces eran lugares sencillos, a veces solo un cuarto rentado o hasta un lugar al aire libre. La enseñanza podía ser muy básica, y el lugar no siempre era el mejor para aprender, y la disciplina seguido se mantenía con castigos fuertes, a veces muy duros. Esta primera escuela daba las herramientas básicas para seguir estudiando, si la familia podía pagarlo. Para los que seguían adelante, el siguiente nivel era la escuela de él. Esto era generalmente para niños como de 12 años. Él era un maestro que sabía más que él, y enseñaba a estudiar con mucho detalle los libros griegos y latinos. Los estudiantes se metían de lleno a los trabajos de poetas como Homero y Virgilio, y de historiadores como Livio. Lo importante era analizar los textos, entender la gramática en un sentido más amplio de los libros, aprenderse pedazos de memoria y desarrollar un gusto refinado por el lenguaje y el estilo. Esta etapa era muy importante para cualquiera que quisiera una carrera que necesitara ser inteligente y conocer de cultura. La última etapa para muchos que querían ser personajes públicos era aprender con un. Él enseñaba el arte avanzado de hablar en público y de discutir ideas, algo esencial para carreras en leyes o política. Además de estas escuelas formales, los maestros particulares seguían siendo una opción muy usada por los muy ricos. Y esto permitía una enseñanza personal, ajustada a lo que cada estudiante necesitaba. Aunque no eran escuelas formales del mismo tipo, lugares como él y la griegos, que se enfocaban en entrenar el cuerpo y en platicar de ideas, también influyeron en cómo los romanos veían la educación y el desarrollo personal, especialmente entre la gente rica que admiraba la cultura griega. Las formas de enseñar en las escuelas romanas dependían mucho de que el maestro dijera las cosas directamente y de aprender de memoria. En las escuelas del Lidl, y sobre todo con maestros particulares, aprender era muchas veces un proceso fuerte. Aprender de memoria era fundamental. Se esperaba que los estudiantes se aprendieran muchísimos textos. Se creía que esto no solo guardaba información, sino que también entrenaba la mente y daba muchos ejemplos y frases para usar después al escribir y hablar. Poder recordar la información bien y rápido era algo muy valorado. Repetir también era muy importante en la experiencia de estudiar en Roma. Los estudiantes copiaban textos una y otra vez en tablillas de cera o en papiro, y esto les ayudaba a leer y escribir mejor y a conocer los libros. Repetían las reglas de gramática y decían pedazos de textos en voz alta, muchas veces todos juntos. En las escuelas de retórica, los ejercicios y las declamaciones se practicaban una y otra vez, y los estudiantes recibían comentarios de él para mejorar su forma de hablar, sus argumentos y su estilo.
Esta práctica constante buscaba que las habilidades complicadas para hablar en público se volvieran casi automáticas, dando confianza y habilidad a través de practicar sin parar. El ambiente para aprender podía ser exigente y la disciplina seguido era muy estricta. Los maestros usualmente eran figuras con autoridad y los castigos físicos, como darles con una vara, no eran raros y generalmente se aceptaban como algo necesario para mantener el orden y asegurar que los estudiantes se esforzaran mucho. El día de escuela podía ser largo, empezando temprano en la mañana. El objetivo general era enseñar no solo conocimientos, sino también disciplina, ganas de seguir adelante y respeto por la autoridad, cualidades valoradas en la sociedad romana. Se enfocaban en formar personas cumplidas y capaces. Aunque se desarrollaron estas escuelas más formales, la familia, y en especial los papás, siguieron teniendo un papel muy importante y duradero en la crianza y el primer aprendizaje de un niño. Él, el jefe de la casa romana, tenía la última palabra sobre la educación de sus hijos, decidiendo cuánta escuela tendrían y de qué tipo. De forma más cercana, las mamás muchas veces daban las primeritas lecciones para leer y escribir, y quizás más importante, los dos papás eran responsables de enseñar los valores morales básicos y las tradiciones de Roma. Esta primera educación en casa ponía las bases para la forma de ser del niño y para que entendiera lo que significaba ser romano, mucho antes de que conocieran a un maestro formal.